Necesito que me escuches con el corazón abierto. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un testimonio real de fe, de dolor y de redención. Una anciana fue amarrada y abandonada por su propio hijo en pleno desierto, sin agua, sin sombra, sin nadie. Y cuando todo parecía perdido, algo increíble ocurrió. Un milagro, uno que no solo la salvó a ella, sino que transformó el alma de quien la traicionó. Esta historia te va a conmover, te lo aseguro. Y si alguna vez sentiste el alma rota, si alguna vez lloraste en silencio por alguien que te falló, quédate hasta el final, porque este relato tiene una revelación que puede cambiar tu forma de ver la vida y a Dios. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos, ¿sabías? Así que si valoras este tipo de contenido que toca el alma, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perder lo que viene. Te lo prometo, lo que vas a escuchar hoy puede ser una de esas historias que se te quedan en el alma para siempre. Y contame en los comentarios, ¿alguna vez alguien te traicionó y aún así sentiste que podías perdonarlo? Tu experiencia puede darle fuerza a otro que te está leyendo ahora. No era un día cualquiera. El polvo se levantaba despacio en un rincón olvidado del norte de Chihuahua, mientras un carro rojo viejo avanzaba torpemente por un camino de tierra seca, casi desértica. El sol inclemente lo cubría todo como un castigo silencioso, y el calor hacía vibrar el aire, como si el mundo estuviera a punto de estallar. Al volante iba León, de 43 años, con las manos sudadas y el ceño fruncido. No hablaba, no miraba alrededor, no ponía música. Su mirada se perdía más allá del parabrisas, como si huyera de algo que no podía evitar. En el asiento trasero, sentada con cuidado y con una ternura que dolía, iba su madre, doña Rosario, de 78 años. Llevaba un vestido de flores rosadas, se había puesto perfume y hasta un broche en el cabello. Creía con todo el corazón que ese día iban a conocer la casa de los pájaros, como él le prometió, pero no sabía que lo que la esperaba era algo que ninguna madre debería vivir. León no estaba, solo en ese carro, aunque pareciera. El asiento del copiloto estaba vacío, sí, pero en su mente viajaban las palabras repetidas de su esposa, Pamela, que desde hacía meses le taladraban el alma. Tu madre ya no nos deja vivir en paz. ¿Vamos a seguir cuidando a una anciana como si fuera una reina? Y poco a poco, sin darse cuenta, la presión familiar se volvió una soga invisible que lo fue ahorcando. ¿Cómo se mide el amor verdadero cuando la presión del hogar lo amenaza todo? ¿Qué pasa cuando alguien que te dio todo empieza a ser visto como un estorbo? León lo sabía. Ninguna decisión fácil lo esperaba ese día, pero eligió el silencio. Un silencio que se parecía mucho a la cobardía y al mismo tiempo al dolor más profundo. Rosario, desde atrás, miraba el camino con ojos brillantes. «¿Vamos lejos, mijito?», preguntó. No hubo respuesta. Esa fue la primera lágrima invisible del día. Ella no imaginaba que cada kilómetro la alejaba del mundo, de la confianza, del hogar, pero aún así, sonreía, porque para ella estar con su hijo era ya una promesa de esperanza. Nunca olvidaré cómo se veía su silueta en ese asiento trasero, pequeña, frágil, pero llena de amor. Aquel momento tenía una tensión silenciosa que no se podía explicar, solo sentir, como cuando uno presiente que algo va a romperse, pero no sabe todavía si será el corazón, la fe o ambos. Doña Rosario se había levantado más temprano que de costumbre ese día. Se peinó despacito, con el mismo cuidado con el que solía trenzarle el cabello a su hijo cuando era niño. Eligió su bata de flores favorita, la que usaba en los domingos especiales, y roció detrás de sus orejas un perfume dulce, casi imperceptible,
que siempre la hacía sentir presentable. En su rostro había esperanza, de esas que nacen del recuerdo del amor verdadero que nunca espera traición. A cada bache del camino, a cada curva, Rosario sonreía sin sospechar nada. «¿Vamos lejos, mijito?», volvió a preguntar con voz suave. León no dijo nada. Solo apretó más fuerte el volante, como si estuviera sujetando una culpa que amenazaba con gritar. El silencio se volvió una herida abierta. Ese silencio, que para ella era raro, para él era todo lo que podía ofrecer. Pamela, la esposa de León, había sido precisa con sus palabras, fría, casi cruel. «Tu madre ya cumplió su tiempo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que está robándonos la vida?». Esas frases, repetidas durante años, no solo lo alejaron de Rosario, sino que lo hicieron dudar de algo tan sagrado como el vínculo de sangre. La presión familiar había fermentado como veneno lento. No era que él odiara a su madre, no, pero el desgaste emocional, las noches sin dormir, las discusiones y los reclamos terminaron por doblegarlo. Lo inesperado de esta historia es que, mientras su madre se ilusionaba con pájaros y sombra, él planeaba su despedida más dolorosa, una que no llevaría lágrimas, solo abandono. Rosario seguía creyendo. Aún lo llamaba mijito, aún pensaba que todo iba a mejorar. Cada vez que lo miraba por el retrovisor, lo hacía con una ternura que solo tienen las madres que han entregado su vida entera. Nunca imaginó que quien alguna vez fue su bebé, aquel que cuidó con desvelo en las noches de fiebre, pudiera conducirla hacia el olvido. Su confianza era tan pura que dolía. Era la confianza de alguien que nunca pensó en la traición. ¿Alguna vez sentiste eso? Ese amor ciego, que no espera nada y da todo, incluso cuando ya no debería. Esa fue Rosario, en ese trayecto, ciega de amor, llena de esperanza, aún sin saber que estaba a punto de ser dejada atrás. El carro rojo se detuvo en seco. El chirrido de los frenos rompió el silencio del desierto como un grito ahogado. No había sombra, ni casas, ni aves. Solo un árbol seco, torcido por el viento, parecía desafiar la soledad del lugar. Doña Rosario frunció el ceño con suavidad, sin comprender. «¿Este es el rancho?», preguntó. León tragó saliva. No pudo mirarla a los ojos. Abrió la puerta, rodeó el carro y con voz trémula dijo: «Sí, mamá, ya llegamos». Aquella frase, tan común, tan simple, cargaba un dolor imposible de medir. La ayudó a bajar, como si cada gesto buscara redención anticipada. Rosario miraba alrededor confundida. Sus pies hundían levemente la tierra caliente, y el viento le revolvía el cabello, como si la naturaleza misma quisiera advertirle que algo no estaba bien. León caminó en silencio hasta el árbol. Llevaba una cuerda gruesa en la mano y una botella de agua en la otra. Rosario lo seguía, sin entender, sin imaginar. «¿Aquí es?», preguntó de nuevo, y esta vez su voz ya tenía un pequeño temblor. Cuando él se dio la vuelta, ella notó en sus ojos algo que no había visto nunca: ausencia, como si su hijo ya no estuviera ahí, como si fuera otro el que la miraba. Sin una palabra más, él la tomó de los brazos y comenzó a atarla al tronco seco. Rosario no gritó, no lloró, solo murmuró: «¿Qué estás haciendo, mijito?». Pero no hubo respuesta. Las sogas apretaban su piel con una crueldad que no venía de la fuerza, sino del abandono. El árbol, testigo mudo, fue el altar de una despedida que no tuvo adiós. La botella quedó a sus pies, fuera de su alcance. León no dijo nada más. Subió al carro, cerró la puerta y arrancó. Ni una mirada atrás. Rosario, sola, aún intentaba entender. El viento levantaba polvo, el sol le quemaba el rostro, pero lo que más dolía era ese hueco en el pecho, el de una madre que siente que ya no hace falta. Ese momento no se olvida, porque no fue una escena escandalosa ni dramática. Fue una traición silenciosa, increíble, donde el amor fue amarrado junto con ella. ¿Te imaginas lo que se siente saber que quien más amaste dejó en medio de la nada, como si fueras nada? Esa imagen no se borra,
y marca el punto exacto donde todo cambió para siempre. El sol no tuvo piedad. Sobre la piel de doña Rosario, cada rayo era una punzada, una advertencia de que el tiempo pasaba más lento cuando se está sola, atada y con el corazón roto. Su vestido, de flores, antes fresco y alegre, ahora se le pegaba al cuerpo empapado de sudor. El aire, lejos de aliviar, llegaba como una ráfaga caliente que raspaba los pulmones. La botella de agua, apenas a 1 metro, parecía una burla cruel. Pero Rosario no pensaba en sí misma. No lloraba por el dolor físico, sino por la imagen de su hijo alejándose sin mirar atrás. Y en medio del silencio absoluto del desierto, solo una cosa resonaba en su mente: los recuerdos. Aquellos días en que León era apenas un niño febril, y ella velaba su sueño noche tras noche, con canciones de cuna y manos temblorosas llenas de amor. Mientras el cuerpo comenzaba a ceder, su alma resistía. Su mente viajaba al pasado, a la cocina donde le preparaba pan con mantequilla, al patio donde le enseñó a caminar descalzo, a la vez que lo sostenía por los brazos. Nunca fue igual después de que se casó, pensó, pero incluso así, no lo culpaba. En su interior, algo más fuerte que la tristeza le mantenía viva: esperanza. Aunque le dolía la soga, aunque la sed le secaba la boca, ella no maldecía. Recordaba el primer «te quiero» que él le dijo, el primer dibujo que le regaló con crayones torcidos. Rosario no resistía solo con el cuerpo, resistía con la memoria, con el recuerdo de todo lo que fue y lo que aún creía que podía ser. Porque el amor verdadero no desaparece, ni siquiera bajo el sol inclemente. Y ahí, en ese lugar donde la mayoría perdería la fe, Rosario la sostenía con fuerza invisible. No era una mujer común, era madre, y el amor maternal, cuando es real, se convierte en una armadura. Tal vez por eso, aunque la piel ya le ardía, aunque las piernas temblaban, su mirada seguía fija en el horizonte, esperando, no por alguien que viniera a salvarla, sino por el milagro silencioso de que su hijo, algún día, comprendiera lo que había hecho. ¿Alguna vez sentiste eso? Podrías preguntarte. Esa mezcla de dolor, ternura y valentía que solo quienes aman de verdad pueden experimentar. Rosario estaba ahí, rota, por fuera, pero de pie por dentro. La tarde empezó a caer como una cortina espesa, y el cielo se volvió naranja, como si el mismo desierto llorara en silencio por lo que estaba ocurriendo. Doña Rosario, exhausta, con los labios partidos y los ojos semicerrados, ya no intentaba moverse. Su cuerpo le pesaba como nunca, pero su corazón seguía latiendo con una fuerza que no venía de este mundo. Y fue en ese momento, cuando parecía que ya no quedaba nada más por hacer, que ella levantó apenas la cabeza, miró al cielo con dificultad y habló. Pero no fue una súplica desesperada para salvarse. Fue una oración distinta. «Dios mío, no vengo a pedirte que me saques de aquí», susurró. «Vengo a pedirte que no lo dejes perderse más». Y en esas pocas palabras había una verdad conmovedora, una fe que no se apoya en milagros visibles, sino en la redención de quien uno ama, incluso cuando te ha hecho daño. Esa oración no tenía forma de rezo aprendido ni estructura religiosa. Era una conversación rota, entrecortada por el dolor y la sed. Era el lamento de una madre que, a pesar de todo, seguía viendo a su hijo con ternura. Y es que cuando una madre reza por su hijo, incluso después de una traición tan devastadora, no lo hace por debilidad, lo hace porque su amor va más allá del juicio, porque ese amor verdadero no se rompe ni con la traición más inesperada. Rosario no pedía venganza, no deseaba castigo, solo quería que León no se perdiera a sí mismo, que, de alguna forma, Dios lo tocara, lo despertara, lo regresara a esa parte de él que un día fue buena, dulce, inocente. ¿Cuántas veces, en el dolor, nuestra oración más honesta no es por nosotros, sino por quienes nos rompieron el alma? Y si te parece increíble, te entiendo, porque no es común, pero te juro que es real.
Hay personas así, personas que incluso atadas, sedientas, abandonadas, piensan primero en el alma de quien les hirió. Rosario no rogó por su vida, rogó por el corazón de su hijo. En esa tierra, seca, donde ya no había sombra ni consuelo, ella fue luz. Y su oración, pequeña, casi susurrada, se convirtió en un grito al cielo que nadie más escuchó, pero que cambiaría el curso de los días que vendrían. ¿Alguna vez has orado por alguien que te traicionó? Si no, esta historia quizás te inspire a hacerlo. El viento cambió. Fue apenas una ráfaga leve, pero distinta. No traía alivio, sino polvo. Y algo más. Doña Rosario, con los ojos entrecerrados y la conciencia tambaleante, sintió cómo la tierra se movía a sus pies. Y entonces ocurrió. Entre las piedras, el viento levantó una nube mínima de tierra seca, y, con ella, algo emergió. Era un libro, viejo, sucio, con la tapa desgastada. Una Biblia, semienterrada. La mujer la vio, dudando si era real o un recuerdo de su infancia. Pero su pie, aún con fuerza, logró arrastrarla hacia su pecho. La sostuvo con torpeza, como quien abraza algo sagrado. «Dios mío, esto es tuyo», susurró, mientras el polvo le nublaba la vista. Y en ese gesto, entre dolor y ternura, hubo algo verdaderamente inspirador, porque no buscó respuestas, no exigió razones, solo se aferró a lo único que aún podía tocar su espíritu. Con manos temblorosas y los dedos hinchados, logró abrirla. Las páginas estaban endurecidas por el tiempo, como si hubieran sobrevivido a una tormenta que nadie supo. Y entonces lo vio. Un versículo, subrayado con tinta azul ya desvanecida. Rosario apenas pudo leerlo, pero lo hizo en voz baja, con una lágrima cayendo sobre la página. «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Dios mío, me recogerás». Esa frase, allí, en ese instante, no parecía una casualidad. Era una respuesta. Era el eco exacto de su oración, la señal que necesitaba para saber que no estaba sola. No sabía quién lo había subrayado ni cuándo, pero en ese momento fue más fuerte que cualquier medicina. Su fe, hasta entonces un hilo tenue, se volvió columna. Y es que hay cosas que no se pueden explicar con lógica. Una Biblia enterrada justo ahí, un versículo tan preciso. Para algunos coincidencia, para otros providencia. Para Rosario fue la prueba viva de que sus lágrimas no caían al vacío, que su dolor no era invisible, que incluso en ese rincón olvidado, Dios la había encontrado. Tal vez te identifiques, porque hay momentos en la vida en los que lo que aparece en medio del polvo no es un libro, sino una respuesta, una promesa, una señal que nos devuelve el aliento. Rosario la recibió así, abrazada al polvo, abrazada a su fe. A kilómetros de distancia, una camioneta blanca avanzaba por caminos que ni siquiera aparecían en los mapas. Era de esas rutas que solo los locales conocen, entre cerros secos y llanuras interminables. En el asiento trasero, un joven de 20 años, delgado y de mirada profunda, se removía inquieto. Se llamaba Matías. Siempre había tenido lo que su abuela llamaba un corazón que siente lo invisible. Y fue él quien, de pronto, se enderezó y dijo con voz urgente: «Paren». Al principio el conductor pensó que era un capricho, un malestar, pero Matías insistió: «Allí hay algo, no, hay alguien». Señaló un árbol seco a lo lejos, apenas visible por el polvo suspendido en el aire. La tensión fue inmediata. No era un desvío planeado, no era lógico, pero había algo en su voz que no permitía discusión. Al acercarse, el silencio los envolvió. El motor se apagó y todo quedó quieto. Bajaron con cautela y al dar unos pasos, la escena los dejó sin aliento. Una mujer encorvada, amarrada, con el rostro sobre una Biblia. No sabían si respiraba, no sabían si era real. Matías corrió sin pensarlo. Se arrodilló frente a ella, le tocó el hombro y dijo con voz temblorosa: «Ya no está sola». Rosario apenas pudo mover los ojos. Un suspiro apenas audible se escapó de sus labios.
Uno de los acompañantes, al verla, comenzó a llorar. El grupo actuó con una mezcla de urgencia y ternura. Cortaron la cuerda, la envolvieron en una manta, le ofrecieron agua y le hablaron como si fuera parte de su propia familia. En ese momento, no eran 4 desconocidos, eran ángeles humanos, respuesta viva de aquella oración rota que Rosario había hecho bajo el sol inclemente. Y cuando uno de ellos abrió la Biblia y leyó el versículo subrayado, todos se miraron sin poder decir nada. Era como si Dios mismo les estuviera hablando. Nadie entendía cómo habían llegado justo a ese lugar, en ese momento, pero lo sabían. No fue casualidad, fue un rescate físico, sí, pero también espiritual. Cada uno de ellos, en mucho silencio, entendió que estaba siendo parte de algo mucho más grande. Si alguna vez sufriste en silencio, escucha esto. A veces, el milagro llega en forma de personas comunes, en camionetas viejas, con corazones dispuestos. Rosario fue salvada, pero también lo fueron ellos, porque nunca más volvieron a ver la vida igual después de aquel día. Mientras Rosario era cuidada por manos desconocidas pero llenas de compasión, León vivía su propio infierno. El mismo día en que la abandonó, al regresar a Mineo sin casa, encontró el silencio más frío que jamás había sentido. Pamela no estaba, se había ido con los niños. Sobre la mesa, una nota breve. Esto es tuyo, León. Yo ya no puedo. Y entonces, el eco de lo que hizo empezó a gritarle desde dentro. No podía comer, no podía dormir. El peso de su decisión lo perseguía como sombra densa, clavándose en el pecho con cada recuerdo. Lo que nadie sabía era que ese acto de traición lo había desarmado también a él, porque cuando se quiebra el vínculo con una madre, algo en el alma se rompe para siempre. En cuestión de semanas, su salud comenzó a deteriorarse. Un día se desplomó en la cocina y terminó en urgencias. El diagnóstico fue fulminante. Es degenerativo, no sabemos cuánto le queda, dijo el médico. León no lloró, solo bajó la cabeza. No era miedo a morir, era el pánico de no poder pedir perdón a tiempo. Fue entonces cuando llamó a Efraín, un viejo vecino del pueblo, con voz entrecortada. Sigue viva, León, vive en un pueblito al norte. Nunca dijo una sola palabra de odio. Esa frase fue un golpe en el pecho, porque después de todo lo que hizo, su madre seguía sin maldecirlo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se vive sabiendo que uno rompió el corazón más puro que alguna vez lo amó? Y fue ahí donde todo cambió. León decidió buscarla, no con la esperanza de ser perdonado, sino con la necesidad de mirarla una última vez. El viaje fue lento. Cada kilómetro parecía un juicio. Llevaba consigo una pequeña carta que escribió en una servilleta del puno diciendo: Hospital. Solo decía: no me pidas explicaciones, solo déjame decir que me duele. No sabía si ella querría verlo. No sabía si podría hablar, pero lo intentó, porque tarde o temprano, todos volvemos al lugar donde fuimos amados por última vez. ¿Alguna vez sentiste esa urgencia de reparar algo que hiciste mal? León estaba ahí, al borde de una redención que aún no sabía si merecía. León llegó con el alma hecha pedazos. Su cuerpo ya no respondía como antes. Su andar era lento, su rostro pálido, marcado por noches sin descanso. A la entrada del pequeño pueblo, sintió que las piernas le temblaban más por la vergüenza que por la enfermedad. Caminó por calles de tierra con casas bajas y ventanas cubiertas por cortinas viejas. Finalmente, se detuvo frente a una puerta azul, humilde, con macetas resecas a los costados. Respiró hondo, golpeó. Del otro lado, el sonido de pasos arrastrados le aceleró el corazón. Cuando la puerta se abrió, ahí estaba Doña Rosario, con una manta tejida sobre los hombros y los ojos que lo vieron nacer. No dijo nada, solo lo miró, y en ese silencio ya se había dicho todo. León cayó de rodillas, no con dramatismo, sino con el peso de la culpa que ya no cabía en su cuerpo. «Perdóname, mamá», dijo entre lágrimas. Su voz temblaba como un niño. Rosario no lo abrazó de inmediato. Se agachó con esfuerzo, le acarició el rostro, y con la misma ternura con la que le curaba las heridas de niño, le susurró:
te perdoné el mismo día que me dejaste, porque si no te perdonaba, yo también me moría. Esas palabras, tan simples, tan humanas, lo quebraron. León lloró como nunca antes, y Rosario lo sostuvo, como si el tiempo retrocediera y, por un momento, él volviera a ser ese niño con miedo a la oscuridad. No hubo reproches, no hubo rabia, solo un amor que se mantuvo vivo contra toda lógica. Esa noche, León durmió en una cama prestada, con fiebre, débil, pero en paz. Rosario le preparó un té de manzanilla, le puso una toalla húmeda en la frente y se sentó a su lado en silencio. Afuera el viento movía las ramas como si bendijera la casa. Por primera vez en mucho tiempo, León durmió sin pesadillas, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque el perdón había hecho su obra. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez perdonaste a alguien que no lo merecía? ¿Alguna vez fuiste perdonado cuando pensaste que ya no había vuelta atrás? Porque el perdón no borra lo que pasó, pero transforma lo que viene después. Pasaron solo unos días desde 1910, aquel reencuentro, pero fueron suficientes. Suficientes para que el alma de León encontrara algo que llevaba años buscando: paz. Dormía mucho, hablaba poco, pero cada vez que abría los ojos y veía a su madre sentada junto a él, sus labios esbozaban una sonrisa leve. Rosario, por su parte, parecía más fuerte, no físicamente, sino espiritualmente. Preparaba sopas suaves, tejía en silencio, y cuando él dormía, le leía en voz baja pasajes de aquella misma Biblia que había encontrado entre piedras y polvo. Nadie en el pueblo sabía quiénes eran exactamente. Algunos decían que era madre e hijo reencontrándose al final del camino, y no se equivocaban, porque aunque el cuerpo de León se debilitaba, su alma se iba llenando de algo sagrado: redención. Una mañana Rosario entró a la habitación y lo encontró con los ojos cerrados, el pecho quieto y la expresión serena. Murió sin estridencias, como quien se despide sabiendo que el amor le esperó hasta el último segundo. Rosario no lloró de inmediato. Le acarició el rostro, lo cubrió con una manta tejida por ella misma, y se quedó allí sentada, en silencio. Luego preparó una caja de madera con sus propias manos. La decoró con flores secas y una cruz de palma. Al enterrarlo en el cementerio del pueblo, escribió en el epitafio una frase que resumía no solo su historia, sino la de tantos que han amado incluso en medio del dolor. Aquí yace el hijo que volvió, y el Dios que me recogió lo esperó también. Desde ese día, doña Rosario fue vista caminando cada tarde hasta el pequeño cementerio. Llevaba flores, una Biblia bajo el brazo y una paz en el rostro que conmovía a todos. No hablaba mucho de lo ocurrido, solo decía: mi vida no volvió a ser la misma, pero fue más completa cuando supe perdonar, porque algunas historias no terminan con justicia, sino con gracia, y esta fue una de ellas. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tuvieras que elegir entre el dolor o el perdón? A veces, elegir amar incluso después de haber sido herido es el verdadero milagro. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad, porque no todos se quedan para escuchar hasta el final una historia que toca tan hondo. Hoy vimos que el dolor puede ser inmenso, pero el perdón lo es aún más, que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede florecer entre piedras y polvo, y que el amor verdadero, ese que nace del alma de una madre, es capaz de cambiar destinos. Si esta historia te emocionó, si sentiste algo dentro moverse, deja tu like, con cariño, y suscríbete al canal. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que sanen, que abracen, que den sentido. Y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Hay más vidas reales por contar, y quizás una se parezca a la tuya. Ahora contame en los comentarios, ¿qué harías si alguien que amas te traicionara profundamente? ¿Lo perdonarías? Tu respuesta puede ser el consuelo que alguien más necesita hoy. Y no te vayas sin ver el próximo video que ya aparece en tu pantalla.
Es otro relato que toca el corazón y te va a mostrar que, incluso en la oscuridad, Dios nunca deja de obrar. Un abrazo enorme y hasta la próxima historia.